que es los pasos que se tienen que dar para este nuevo nacimiento. Pero le recuerdo que Nicodemo fue donde Jesús de noche. Era uno del Sanedrín, que era el cuerpo directivo de los ancianos más importantes de Israel. Este vino a Jesús de noche. Era un hombre importante, muy inteligente, pero prejuiciado, porque no quería que sus colegas lo vieran hablando con Jesús, porque para ellos Jesús era un falso profeta, era un impostor, y él quería conocer a Jesús y quería oír sus palabras. Vino a Jesús de noche y le dice estas palabras: sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo de pronto pensó que Jesús le iba a sobar el hombro y lo iba a elogiar. Le dice: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se sorprendió cuando dice: bueno, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo le dice, Jesús le dice: no, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, primero dice no puede ver, segundo no puede entrar. Y Jesús le explica, parafraseando un poquito el tema, le dice a Nicodemo: lo que es nacido de Adán, Adán es, mas lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. No te maravilles de que te estoy diciendo, os es necesario nacer de nuevo. Note usted, 3 veces usó Jesús el imperativo como una obligación. El nuevo nacimiento no es una opción, es un imperativo. Por ejemplo, Jesús le dice a Nicodemo: el que no naciere, es una orden. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Segundo imperativo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Tercer imperativo: os es necesario nacer de nuevo. 3 cosas. No es una opción. Nacer de nuevo no es una opción. Es un imperativo, es una necesidad, es un mandato. Pero Nicodemo se sorprende. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo puedo yo entrar en el vientre de mi mamá y nacer? ¿Cómo es eso? Jesús le dice: no, señor, así no es. Estamos hablando de un nacimiento espiritual. Tú naciste de Adán, eres hijo de Adán, eres carne, eres mortal, eres heredero del pecado de Adán. Pero para que tú seas heredero del reino de Dios y te conviertas en un hijo de Dios, tienes que nacer de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Entonces Jesús le dice: aquí está el secreto de Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Bueno, ¿y cómo es eso? Jesús le dice a Nicodemo: mire, si tú eres maestro de Israel y no entiendes esto, si yo te hablo cosas terrenales, el lenguaje terrenal, ¿cómo me vas a entender si te hablas en lenguaje celestial? Nicodemo dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es nacer de nuevo? El primer paso al nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento de la carne. Juan capítulo 1, versículo 11 y siguientes dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es un nacimiento de la carne. Nosotros nacimos de la carne, de padre y madre, pero en este caso hay que nacer de Dios. Si querés ser hijo de Dios y heredar el reino de Dios, tienes que nacer de Dios. Primer paso al nuevo nacimiento, primer paso: oír la palabra.
oír la palabra. Romanos 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El agua en la Biblia es símbolo de la palabra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dice en San Juan capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pablo dice en Efesios 5:26, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pedro dice, en su primer capítulo de su carta, primera carta, dice el capítulo 1, versículo 23, habiendo sido renacidos por no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, el primer paso, hermanos y amigos, es oír la palabra. Indiscutible la palabra. Uno nace con una fe natural. La fe natural con que nace cualquier persona, esa fe no salva a nadie. La fe natural es aquella fe que lleva a la gente a creer en lo que ve. La gente cree en Dios supuestamente porque ve la creación, porque ve las cosas hechas, porque ve el sol, la luna, las estrellas, el agua, los mares, porque siente el oxígeno, porque siente el calor, etc. Y la gente sabe que hay un Dios por eso, porque ve. Pero esa fe no es la fe que salva. La fe de la palabra, el oír la palabra, es la que orienta la fe a conocer la verdad. A conocer la verdad, nos orienta y nos lleva a conocer la verdad. Entonces, el primer paso es oír la palabra de Dios, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Segundo, creer la palabra. O sea, el segundo paso es la fe. Mire, hermanos y amigos, la fe es el camino, el único camino que existe desde la creación. Si hacemos un recuento de la historia del Antiguo Testamento, todo en el Antiguo Testamento, en todas las dispensaciones, se movió mediante la fe. Por ejemplo, el mismo Adán, que aunque él no aparece en la lista de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, porque ahí menciona a los hombres de fe desde Abel hasta el Nuevo Testamento. Pero Adán no lo menciona. Sin embargo, en Adán hubo fe. Hubo fe cuando él lanzó una expresión cuando dice, esta será madre de todos los vivientes. Es una expresión de fe, porque mirando a su mujer, él expresó, esta es madre de todos los vivientes de la tierra. Segundo, ya su descendiente Abel, ya lo menciona el capítulo 11 de los Hebreos. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano, porque creyó que solo se conseguía redención a través de un sustituto. Y ese sustituto fue el cordero que trajo para ofrecer sobre el altar en pago de sus pecados. Otro en el Antiguo Testamento, Enoc. Dice, Enoc caminó con Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Otro, Noé. Por la fe Noé creyó a Dios y con temor preparó el arca y fue llamado pregonero de justicia. En la única dispensación que no encontramos la palabra fe, en la dispensación del gobierno humano. Allí no aparece la fe por ninguna parte. Es una dispensación que duró más o menos 500 años. No aparece la gente que haya invocado a Dios. Fue gente vengativa, rencorosa, retrechera, porque tenían el diluvio reciente, recientemente ha pasado el diluvio.
fue una generación que se levantó amargada con Dios. El primer camino que ellos tomaron fue desviarse de Dios, adorar las estrellas. En la torre de Babel nació la astrología. Esa torre fue con el fin de desafiar a Dios, y allí nace la astrología, que hoy lo que llamamos toda esa rama de espiritismo, de brujería, de hechicería, de exorcismo, nace de la astrología, y que nace en la dispensación del gobierno humano, cuando allí nadie invocó el nombre de Jesús, porque es una dispensación donde no aparece la fe por ninguna parte. La otra dispensación patriarcal comienza con Abraham, y de él sí se mencionan, hay en la Biblia 14 capítulos. El hombre de que más se habla en la Biblia es de Abraham. 14 capítulos hablan de Abraham, porque aún en el Nuevo Testamento hay un capítulo, el capítulo 4 de Romanos, que habla de la fe de Abraham, que fue justificado por la fe. Y ahí sigue el orden: por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Josué, por la fe Israel, por la fe Gedeón, Sansón, Rahab la ramera, por la fe, etcétera, 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 Daniel, Isaías, todos por la fe, siempre en todas las dispensaciones se habla de fe. ¿Por qué hizo Dios cosas grandes en el Antiguo Testamento? Porque hubo gente que le creyó. ¿Por qué no hace Dios cosas grandes ahora como debiera hacer? Por la incredulidad. Porque para Dios hacer cosas grandes, sobrenaturales, se requiere que alguien le crea. Entonces, en el Nuevo Testamento, vuelve y se reaviva la fe. Vuelve. Entonces, la carta de San Pablo a los romanos, ya el capítulo 4, 5 y 6 de Romanos, se mete al tema de la fe, que somos justificados por la fe. Justificados, dice Romanos 5, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Entonces, hermanos y amigos, el segundo requisito indispensable para entrar en el proceso del nuevo nacimiento es la fe. San Juan capítulo 3 y todo el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note la palabra: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la fe es el camino indiscutible. Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y todo el Nuevo Testamento es un asunto de fe, por la fe, y no hay otro camino. Aún en la ley, imagínense, aún en la ley había fe. Moisés vivió en la ley y habla de la fe de Moisés, de la fe de Josué, de la fe de Gedeón, de Sansón, de Barak y de todos. En la ley había fe. El único camino de salvación, amigos, es la fe, pero la fe en el único Dios verdadero. No la fe, no la creencia en lo que usted ve. La gente cree en el ídolo,
en el muñeco, en la imagen, cree en eso porque ve, eso no es fe, eso es supersticiones, eso tiene que ver con brujería. Imagínense, la Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La idolatría viene de la astrología, viene de una rama de la adivinación. Amigo, parece inofensivo, y uno ve la gente como tan piadosa detrás de todas estas cosas, pero amigo, es un pecado grave. Porque lo primero que Dios le advirtió a Israel cuando les dio la ley fue esta: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos. El capítulo 4 de Deuteronomio, el versículo 15, vuelve y le advierte Dios a Israel en los llanos de Moab. Ellos recibieron la ley por primera vez en el Sinaí, Éxodo capítulo 20. La segunda vez que Moisés les leyó la ley fue en los llanos de Moab. Y allí volvió y les dice en el capítulo 4, versículo 15 de Deuteronomio, les dice: acuérdese que usted no vieron ninguna figura de mí en el monte Sinaí, para que no os corrompáis haciendo figuras o imágenes de varón, de hembra, de ángeles, de cualquier otra cosa. No se vayan a corromper, porque ustedes no vieron de mí ninguna figura. Y les dice: aprenden, reflexionen en vuestros corazones que yo soy Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que fuera de mí no hay otro. Ved ahora, Deuteronomio 32, 39, que yo soy Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano. Y dice: levanto mi mano para siempre y diré: vivo yo para siempre. En el Salmo 115 se habla de los ídolos. Tienen boca, no hablan; tienen pies, no caminan; tienen manos, no palpan; tienen ojos, no ven; tienen orejas, no oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Semejantes a ellos son los que los fabrican, y cualquiera que en ellos confía. Entonces, eso no es fe, eso es superstición. Eso lleva a la gente a otras cosas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, dice la Biblia: lo que los hombres sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Por eso esta mañana yo les digo, amigos, la fe no es creer en un ídolo mudo. Fe es creer y aceptar al Dios vivo y verdadero. Hebreos capítulo 11 da una definición de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe creemos haber sido constituido el universo entero, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es fe, creer en el único Dios invisible. Entonces la palabra, el segundo paso es creerle a Dios, no creer en una religión muerta, ni creer en ídolos. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios no es una imagen, Dios no es un muñeco, Dios no es una apariencia, Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es temible, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Llena los cielos y la tierra. Él es creador, Él es sustentador, Él es alimentador, Él es el proveedor, Él es el preservador, Él es el dueño absoluto, Él es el poseedor de todo, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por Él se mueve el sol, el universo, la luna, las estrellas. Por Él respiramos, por Él hay calor. Nadie mueve, ninguna ciencia humana puede mover el sol, puede mover la lluvia, puede mover el aire. Nada, nada, todo depende de Dios. En Él vivimos, por Él somos, por Él nos movemos. Como alguno de vuestros poetas dijo: linaje suyo somos.
dice Pablo, siendo pues linaje de Dios, no debéis pensar que su divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra de arte de esculturas de imaginación humana. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El tercer paso, creer. Bueno, el segundo es creer, el tercer paso, obedecer. De nada le sirve a la persona decir que cree. Mire, el obedecer es la prueba de que creyó. Si usted le obedece a Dios, es prueba de que creyó. Y una de las cosas que Dios reclama es que el hombre sabe que existe Dios, pero no le obedece. Malaquías capítulo 1, verso 6 dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Usted dice que yo soy Dios, que yo soy el Padre, que yo soy el Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y lanza una maldición contra los sacerdotes de Israel. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le responde, en que ofrecéis pan inmundo sobre mi altar, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Que traen a mi altar, dice Dios, lo malo, lo cojo, lo ciego, lo tuerto, la perniquebrada. Dice, ofrécele eso a tu príncipe, a ver qué dice. Dice, sacerdotes, yo soy gran rey, y mi nombre es temible, dice, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es temible, es grande y temible en toda la tierra. Si es así, ¿por qué no me temen? Si es así, ¿por qué no me honran? Entonces, obedecer es el tercer paso. Cuarto, arrepentirse. ¿Qué es arrepentir? Estamos en las doctrinas que lo lleva a usted al nuevo nacimiento. Arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse no es darse golpes de pecho. Arrepentirse no es practicar una religión. Arrepentirse no es confesar los pecados a nadie. La gente cree que ese es arrepentimiento. Se confiesan una y otra vez, se dan golpes de pecho, hacen algunos sacrificios, caminan descalzos hasta Girardota, otros van a pie hasta Monserrate, etc. Hay muchas cosas que ocurren en la gente como un acto de contrición y arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Amigo, todo lo que usted haga, puede saherirse su cuerpo, puede colgarse el cuello, puede colgarse el pelo, puede caminar en la cabeza, puede hacer lo que quiera, caminar sobre fuego para que sus pecados sean redimidos, y no es así. No, su sacrificio, las cosas que usted haga para redimir sus pecados son inútiles, son vagas, no tienen sentido, no tienen poder. Usted sigue siendo el mismo pecador. Cuando pasa eso, no. Porque el único sacrificio que quita sus pecados fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. Usted no tiene que hacer nada. Intentar sacrificar su carne para salvarse, eso quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz no sirve. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, sin parecer ni hermosura. Le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cada uno de nosotros cogió por su camino. Todos se apartaron, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Angustiado fue Jesús molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede hacer la llaga que quiera, pero no sirve, no sirve. ¿Qué es arrepentirse? Mire, arrepentimiento no es optar por ofrecer toda clase de sacrificios para saherir el cuerpo. No tiene valor.
No. ¿Qué es arrepentirse? 1. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensamiento y cambiar de vida. Repito, cambiar de mente, cambiar de pensamiento y cambiar de vida. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según la carne y renovaos en el espíritu a la imagen de aquel que lo creó. Entonces, el arrepentirse no es un asunto de labio ni de golpes, no, cambiar de mente, cambiar de pensamiento y cambiar de vida. Arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Arrepentirse es crucificarse con Cristo. Romanos 6:23. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por el poder de Dios, así nosotros andemos en vida nueva. Entonces, quien practique cualquier religión y que no ande en vida nueva, no se ha arrepentido, no importa los sacrificios que haga, lo que haga, no importa. Repito, arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, cambiar de vida. Arrepentirse es morir al mundo, morir al pecado y morir a sí mismo. Entonces ahí ya la persona se prepara para el bautismo. Después de que haya muerto, el bautismo es sepultura. Y se sepulta es alguien que murió. Así que este es parte del proceso del nuevo nacimiento. Aquí mencionamos 4 cositas. 1, oír la palabra. 2, creer la palabra. 3, obedecer la palabra. Y 4, arrepentirse.